Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, hoy íbamos a hacer un repaso, ¿sí? Yo les voy a mostrar un mapa conceptual y ahí me van diciendo primero qué es lo que no entienden, ¿sí? Y en función de eso, digamos, vemos si necesito volver a las otras diapositivas o no, ¿sí? Si están de acuerdo. Profe, entonces hoy no empezamos con la unidad 7. Sí, primero hacemos unos ejercicios de termodinámica que no hemos todavía terminado de ejercitar todo, ¿sí? Porque recuerden que faltaba ver ejercicios de las funciones termodinámicas, ¿sí? Así que entalpía, entropía y energía libre de Gibbs, ¿sí? Sí. Nada más yo acá decirles que la termodinámica la vemos como una unidad aislada, la unidad número 6, pero todos los temas que hemos visto, como reacciones químicas cuando es nuestro sistema en estudio, o cambios de estado de materia, o la formación de sistemas más complejos como son las soluciones, y ya vamos a ver soluciones ácidas, básicas en la parte de equilibrio. Lo mismo en cinética, que ya empezaron a ver esa energía mínima necesaria para que la reacción ocurra como energía de activación, y en la electroquímica que vemos el trabajo eléctrico. Todos los temas que vamos tocando tienen que ver con la termodinámica, por eso les hablábamos también de las energías de enlace en la clase pasada, ¿sí? Recordarles, porque me parece que por ahí no quedó muy claro y ya lo voy a mostrar en el ejercicio, que el sistema forma junto con el medio ambiente o entorno lo que conocemos como universo. El sistema es lo que nosotros estamos estudiando, pero en cuanto a intercambio de masa y energía con el entorno lo podemos clasificar en abierto, cerrado o aislado. Abierto cuando intercambia materia y energía con el medio ambiente, cerrado cuando puede intercambiar energía pero no materia con el medio ambiente, y aislado cuando no intercambia ni materia ni energía con el medio ambiente. Y aquí quiero hacer entonces la aclaración de que un sistema, cuando es aislado, en el caso de un calorímetro, que es un sistema aislado porque toda la energía de la reacción química que desprende o absorbe la pasa al agua y al calorímetro. En este caso, cuando nosotros hacemos el análisis del calor que desprende o absorbe la reacción química y que lo intercambia con el agua y el calorímetro en sí mismo, se dice que el proceso es adiabático. Adiabático es cuando no se desprende calor del sistema. En este caso, todo el calorímetro es nuestro sistema, ¿sí? Por eso podemos decir que el calor de la reacción es igual al calor del agua más el de la bomba. La termodinámica entonces analiza la energía de los procesos físicos o las reacciones químicas a través de leyes como son la primera ley de la termodinámica, que dice que la energía no se crea ni destruye, sino que se conserva y solamente se transforma de un modo a otro, ¿sí? Puedo energía calórica o térmica, transformarla en energía eléctrica y viceversa, ¿sí? La segunda ley de la termodinámica, que decía que la entropía del universo va en aumento. Esa medida del desorden, que es cuando se define a la función entropía, que es una función de estado, indica que la entropía de todo del sistema y el entorno va en aumento. Cuando decimos funciones de estado, se acuerdan que tranquilamente pueden ser presión, volumen, temperatura,
entalpía, entropía, energía libre de Gibbs, ¿sí? Y las variaciones entre el estado final e inicial del sistema son los que definen a la función de estado. Y siempre tenemos que tener en claro que tanto el trabajo como el calor no son funciones de estado. ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo? Sí, profe, buenas tardes. Mi Buenas. duda es si no hay entropía es porque las variables de estado valen cero, o cómo sería. Y para que no haya entropía o el estado final y el inicial mantienen el mismo desorden, y si no, tenés la situación particular de cuando estás en el cero absoluto, es decir, el 0 grado Kelvin. Ahí es que no, el sistema no posee entropía. ¿Por qué? Porque no posee desorden, porque estás pensando que es un sólido cristalino y las partículas que forman ese sólido cristalino tienen posiciones fijas y no pueden moverse. ¿Sí? Es solo eso. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, Para profe, que muchas se... gracias. Muy bien. La tercera ley de la termodinámica, que es lo que le comentaba recién a su compañero, que es que la variación de entropía para el cero absoluto, quiere decir que está a una temperatura donde las partículas no se mueven, se dice que la entropía es igual a cero. Por supuesto que es una situación atípica que no es a lo que estamos acostumbrados, ¿sí? La ley de Hess y la ley de Lavoisier, ¿se acuerdan que la ley de Hess me dice que el calor liberado o absorbido no depende si se lleva a cabo en una, dos o más etapas, ¿sí? Yo puedo calcular el calor a presión constante, que sería la entalpía de un proceso por un camino adecuado en el sentido de que yo pueda tener datos de calor en esas condiciones, ¿sí? Y poder calcular el calor a presión constante, por ejemplo, de una etapa del proceso que sea desconocida. Y la ley de Lavoisier, que dice que si una reacción química o un proceso, por ejemplo, en este sentido es exotérmico, en el sentido opuesto va a ser endotérmico. O si un proceso en este sentido es exotérmico, en el sentido opuesto va a ser endotérmico. Como verán, puse las mismas palabras con el mismo color cuando estoy diciendo que si el proceso en este sentido es endotérmico, en este es exotérmico y al revés, ¿sí? Siempre para que cuando nosotros consideremos sobre todo el aspecto de la variación de entalpía, que puede ser que estemos analizando, tenemos un dato y en ese caso el proceso es exotérmico, si nosotros por la ley de Hess lo invertimos para llegar al resultado, sabemos que tenemos que cambiarle el signo a ese valor de la entalpía. La energía entonces quedaba definida por el trabajo, que en química tenía sentido hablar de si había presencia de un gas que podía expandirse o comprimirse a través de una variación de volumen, y entonces el trabajo es menos la presión constante por la variación de esta función termodinámica que es el volumen. Cuando es compresión, el trabajo es positivo, y cuando es expansión, el trabajo es negativo. No es necesario acordarse de memoria los signos, pero sí hay que acordarse de la convención, ¿sí? Que trabajo que realice el sistema sobre el medio ambiente es negativo y trabajo que realice el medio ambiente sobre el sistema es positivo. Y el calor decimos que se transfiere de un cuerpo a otro o del sistema al medio ambiente, y lo podemos determinar a través de un calorímetro de manera experimental. El calor de una reacción, el calor de cualquier proceso puede, digamos, determinarse a través del equipo que es el calorímetro, que es el que yo les decía que
es un sistema aislado que no intercambia materia ni energía con el medio ambiente, y se dice que es adiabático porque la forma de energía que no va a intercambiar, tampoco va a intercambiar trabajo, pero la forma de energía que no va a intercambiar es el calor, ¿sí? Y por eso puedo decir que el calor de la reacción es igual al calor del agua que circunda, digamos, el reactor, más el calor del calorímetro o bomba calorimétrica. El calor a volumen constante me daba el valor de la energía porque justamente no se producía trabajo porque está ahí a volumen constante, y se definían el calor específico y la capacidad calorífica, que son, digamos, constantes para cada sustancia. Me dicen la cantidad de grados, digamos, de energía que puede absorber por gramo grado en el caso del calor específico, que es una propiedad intensiva, y por grado, el calor que se puede absorber por grado una sustancia, la capacidad calorífica. Al calor a presión constante lo definíamos como la variación de entalpía, y la variación de entalpía, ¿se acuerdan que como función de estado podía medir la entalpía de combustión, la entalpía de enlace, la entalpía de un cambio de fase, la entalpía de formación de una disolución y la variación de entalpía estándar de formación de un compuesto químico a partir de sus elementos? Vimos el ejemplo, carbono más oxígeno, que me daba dióxido de carbono. Es el calor que voy a medir a presión constante, es la variación de entalpía estándar de formación. ¿Por qué estándar? Porque se mide bajo ciertas condiciones, que son 25 grados centígrados y una atmósfera, y eso es lo que hace que se pueda tabular para diferentes sustancias, con la salvedad que la entalpía de formación de cualquier sustancia en su estado fundamental o basal y que se encuentre como elemento químico, ¿sí?, es igual a 0. Ustedes eso lo pueden corroborar en la tabla porque van y buscan la entalpía de formación del oxígeno y le da 0. Ahora, la entalpía de formación del ozono le da distinto de 0. Las reacciones o procesos químicos donde puedo medir el calor a presión constante se clasifican en exotérmicos y endotérmicos, y cómo lo cuantifico a través de la entalpía, sabiendo que me tiene que dar una variación de entalpía menor a 0 cuando el proceso es exotérmico y una variación de entalpía mayor a 0 cuando el proceso es endotérmico. La otra función termodinámica era la entropía, que es una medida del desorden del sistema, y recuerdan entonces que analizamos distintas situaciones, como por ejemplo que un sistema donde aumenta la temperatura, la entropía aumenta porque las partículas se mueven más y tienen más posiciones diferentes o más posiciones de desorden. Según los estados de agregación de la materia, decíamos que la entropía de un gas siempre es mayor que la entropía de un líquido, y este a su vez es mayor que la entropía de un sólido. Y con la entropía y la entalpía, ¿sí?, podemos definir una tercera función de estado termodinámico, que es la energía libre o energía libre de Gibbs, que es la única que me indica la espontaneidad de un proceso. Recuerden que un proceso es espontáneo cuando ocurre naturalmente bajo ciertas condiciones. Entonces, la variación de energía libre es igual a la variación de entalpía menos T por la variación de entropía. La temperatura es en grados Kelvin y van a ver que las unidades
para las cuales está tabulada la entropía en su estado estándar es en joules por mol Kelvin. La entalpía está en kilojoules por mol, ¿sí? Y lo mismo la energía libre, que está en kilojoules por mol. De esta manera, para saber que un sistema es o un proceso es espontáneo que ocurre naturalmente, me debe dar que la variación de energía libre sea menor a 0. Si, como habíamos dicho, es mayor a 0, significa que es no espontáneo en el sentido que lo estoy considerando. Si en este sentido es no espontáneo, en el sentido inverso sí será espontáneo. Y esto también es por la ley de Lavoisier, ¿sí? Ante como podía considerarlo para la entalpía, también lo puedo considerar para la energía libre de Gibbs, que un proceso es espontáneo cuando me da menor a 0. Esto nada más para mostrarles cómo todo lo que hemos visto en esta unidad y que se vayan ubicando, porque para que les sea un poco más productivo los ejercicios, ¿sí? ¿Qué es lo que analizábamos de la variación de energía libre? Recuerdan que para que sea espontáneo había una influencia tanto de la temperatura como de los signos de la entalpía y la entropía, ¿sí? Entonces, No se ve abajo, sí, Nancy. sí, me imaginaba, pero simplemente no está hecho todo el análisis, ¿sí? Que tengan en cuenta que según la temperatura y los signos de delta H y delta S, ustedes pueden ver analizar sin hacer cálculos si la energía libre de Gibbs es menor a 0 y por ende el proceso es espontáneo, ¿sí? Profe, ¿Sí? entonces siempre vamos, o sea, tenemos que, ¿cómo sacamos el delta H y el delta S para analizar sus signos? Vos vas a tener un ejercicio que te va a condicionar y que te va a decir, por ejemplo, la reacción es exotérmica, o vos la vas a calcular y vas a saber que la reacción es exotérmica. Y vas a ver que la entropía aumenta. Con eso que te estoy diciendo. Si es exotérmica, el delta H es negativo. Si la entropía aumenta, significa que es positivo. Bajo esas condiciones, la variación de energía libre me indica que el proceso es espontáneo o no espontáneo. Ese sería el análisis, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si es exotérmica, este término es negativo. El del término delta H es negativo. Si la entropía aumenta, este factor, porque esto es un producto, este factor es positivo por la temperatura, que también siempre es positiva porque es en las escalas absolutas, quiere decir que tenés todo este término T delta S que se te mantiene negativo, porque los dos factores que se están multiplicando son positivos. Entonces, si este término es estos dos son positivos, con el signo menos que le antecede, este término es negativo. Y este también era negativo porque tenés una variación de entalpía, perdón, menor a 0, porque la condición es que dije que era exotérmica, entonces vos sabés que el delta G siempre te va a dar negativo. Y aparte ¿Sí? de eso, van a trabajar con los valores de delta H que tienen en la tabla. Ya vamos a ver cuando hagamos los ejercicios que van a Claro. trabajar con esos valores de delta H que tienen en la tabla. Tanto delta H como entropía también. Claro, todos, delta G, delta H y delta S están tabulados, entonces ustedes los pueden calcular
en condiciones estándar a partir de la tabla. Interpretan el problema, qué reacción química les está dando y realizan el cálculo, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, y la conservación de energía en la primera es por la parte de la ley, ¿o no? Exacto, porque aparte que no se puede crear energía de la nada. Siempre, digamos, vos ¿por qué podés correr? Porque te alimentás, ¿sí? Si te dejas de alimentar, no te podés mover. Por ejemplo, ¿por qué anda un auto? Porque vos le pones el combustible para que el motor se mueva, si no, no se mueve. Por supuesto, también necesitas digamos, el inicio de la ignición, que sería una cuestión eléctrica, ¿sí? Pero siempre, digamos, vos para calentar agua, si no prendés el fuego, digamos, si no haces eso, nunca la vas a calentar, ¿sí? Y ahí estás, y el fuego vos lo ves, entonces una parte va a calor, pero otra parte es energía lumínica, ¿sí? Como antes que no estaban los focos LED, ¿sí? Las lámparas LED, como hay ahora, que son pierden mucho menos energía en forma de calor. Solo la utilizan, sobre todo, transforman la energía de eléctrica en lumínica. En cambio, en los focos de antes, ¿te acordás que tenías la transformación no solo de energía eléctrica en lumínica, sino que también tenías energía calórica, porque el foco se calentaba, ¿sí? Entonces, siempre estás, si un cuerpo que está a una determinada altura, se dice que tiene una energía potencial, que es función de la altura a la cual está ese cuerpo, puede caer. Y esa energía potencial, mientras va cayendo el cuerpo, se transforma en energía cinética, ¿sí? Cuando vos calentas en un microondas, dice que vibran las moléculas de agua en el microondas. Bueno, vos estás transformando, digamos, ese tipo de energía en energía de movimiento de las moléculas. Las moléculas, como se mueven, se calientan, ¿sí? Es eso, es porque se conserva, porque lo único que hace la energía es transformarse de un modo en otro, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, ahora yendo a la ejercitación, nada más que yo les quería recordar esto, que dijimos que van a poder ver unidades de energía que pueden ser joules, kilojoules, calorías, kilocalorías, y esta sería la equivalencia, una caloría, 4,184 joules, ¿sí? Oye, Para se me que, olvidó que también existen las extranjeras o las anglosajonas, la unidad de energía. está bien. Bueno. Esto me parece que no hace falta repetir, este es un ejercicio de este tipo. Ahora veamos uno de ley de Hess, que en general es un tipo de ejercicio que genera dificultad, no porque la tuviera, sino que tenemos que considerar que una reacción química o varias reacciones químicas que son pasos que me van a ser útiles para calcular la entalpía de un proceso determinado, los puedo trabajar matemáticamente. Trabajarlo matemáticamente es que lo puedo invertir, la entalpía cambia de signo, si invierto la reacción, y si multiplico porque necesito geométricamente que esté multiplicado por 3, por 2 o por 1/2, tengo que multiplicar todos los términos de ambos miembros para mantener la igualdad, y eso va a redundar en que la entalpía también la tenga que multiplicar por ese factor, porque la entalpía, igual que la entropía y la energía libre de Gibbs, son propiedades extensivas de la materia. Si se fijan, todos los datos tabulados de funciones termodinámicas están en kilojoules o joules por mol, ¿sí?
Muy bien, dice que la ley de Hess, la energía intercambiada en forma de calor en una reacción química es la misma, tanto si ocurre en un paso o en varios. Este es el ejemplo que vimos ayer. Y ahora vamos a otro ejemplo. Dice, los calores de combustión para un mol de 1,3 butadieno, que le dice acá cuál es la fórmula, ¿sí? Del butano y del hidrógeno son respectivamente estos valores por mol, porque dice los calores de combustión por mol, ¿sí? Calcular la entalpía de hidrogenación de un mol de butadieno a butano. Qué difícil, ¿no? Bueno, yo les cuento. Acá lo más probable es que le tengamos que dar la ecuación, pero el butadieno, como el nombre lo indica, es un hidrocarburo que tiene dobles enlaces carbono-carbono. Y el butano tiene la misma cantidad, si se fijan, tiene la misma cantidad de carbonos, pero tiene más hidrógenos. ¿Por qué? Porque no tiene dobles enlaces. Y por eso es la reacción de hidrogenación. Hay que saber que la combustión de cualquier compuesto orgánico es con oxígeno como reactivo, que le decía ayer Mónica, para dar, siempre que la combustión sea completa, dióxido de carbono y agua. La reacción incógnita entonces es esta. El butadieno, que dice que se hidrogena, entonces reacciona con hidrógeno para darme el butano, ¿sí? Cadenas de 4 carbonos, que la diferencia es la cantidad de hidrógenos que poseen. La ecuación siempre debo cerciorarme de que esté balanceada, ¿sí? Y en este caso, esta es la ecuación a la que debo arribar. ¿Qué me da como dato? La combustión de cada una de las especies. ¿Qué me quiere decir con esto? Que al butadieno lo voy a tener que hacer reaccionar con oxígeno y me va a dar dióxido de carbono y agua. Al butano lo voy a tener que hacer reaccionar con oxígeno y me va a dar dióxido de carbono y agua. Y el hidrógeno, que cuando reaccione con oxígeno, lo único que me va a dar es agua, ¿sí? No me va a poder dar dióxido de carbono porque no tengo elementos carbonados. Escribo las ecuaciones y hay algo que es por ahí un poco común y es que cueste balancear el oxígeno en la reacción de combustión cuando tenemos muchos más carbonos, ¿sí? Entonces puede ser que ustedes pongan los 11 medios directamente. ¿Por qué? Porque yo, ¿cómo hago el balance de la ecuación? Veo que tengo 4 carbonos y 6 hidrógenos. Son las dos especies que tienen que aparecer en productos. 4 carbonos y 6 hidrógenos. Cuando sumo la cantidad de oxígeno me da 8 más 3, 11. Es una cantidad que no es la acostumbrada, digamos. Entonces, para que sean 11 oxígenos, puedo poner 11 medios. ¿Qué pasa si en lugar de poner 11 medios, pongo 22, ¿sí? Es decir, multiplico a todo, pongo 11 directamente, perdón, multiplico a todo por 2. Me va a dar diferente el valor de la entalpía. Por eso tiene que estar muy bien trabajado y tenemos que ver por qué factor estoy multiplicando a la ecuación. Muy bien. Entonces, primer paso, la combustión del 1,3 butadieno. Ecuación balanceada y este es el valor que me da como dato. Segundo paso que tengo como dato, viendo ya que el butadieno es reactivo en mi ecuación problema, ¿sí? El butadieno más hidrógeno que me da el butano. Segundo paso, el butano que combustiona para darme dióxido de carbono y agua. Se produce el balance de la ecuación donde tengo 4 carbonos y 10
hidrógenos, 4 carbonos y 10 hidrógenos, lo que me da 8 más 5, 13 oxígenos. A su vez, cuando he balanceado la ecuación de la forma mínima en cuanto a los factores, digamos, que aparecen como coeficientes estequiométricos, en este caso no debo multiplicar por ningún factor, sino que es el dato que me ha dado, que es 1 mol de combustión de cada uno de ellos, ¿sí? Porque aquí en el enunciado lo dice. Sí, Emanuel. Profe, ¿usted nos recomienda trabajar siempre con el balanceo a la mínima expresión, por así decirlo, y no tener que multiplicar Y factores y nada por el estilo? en este caso sí, porque en realidad fíjate que tenés en la ecuación problema, tenés justamente, perdón, 1 mol de cada uno. Y como tenés 1 mol de cada uno, entonces al balancearlo a la mínima expresión, vos estás respetando el valor del delta H y a su vez condicionando tu ecuación a tu ecuación problema, a tu ecuación dato, a tu ecuación problema, porque imagínate que si acá vos lo multiplicás por 2, acá lo tenés que multiplicar por 2, pero en ningún momento me dijo que calcule la entalpía de 2 moles, porque vos si acá multiplicás por 2, por eso yo decía que cuando multiplico por un factor tengo que multiplicar cada término por ese factor. Si yo multiplico esto por 2, en realidad yo voy a obtener el doble de esta ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que me tengo que acordar que a mí me pidió la entalpía de hidrogenación de 1 mol. Entonces después el valor que calcule del delta H resultante lo voy a tener que dividir por 2, porque es muy importante que recuerden eso de que la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs son procesos, digamos, de funciones termodinámicas que son funciones de estado, pero son propiedades extensivas del sistema, dependen de la cantidad de materia. Entonces sí sugiero, y aparte que como que es más fácil, ¿sí? Pero del otro modo no estaría mal. Si lo multiplican por 2 acá y por 2 acá y después se acuerdan que lo tienen que dividir por 2, no está mal. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Entonces, sí, Micaela. Profe, ¿puede volver a...? Porque no sé, no estoy interpretando bien el ejercicio o el enunciado y no entiendo cómo arma las combustiones de los compuestos y por qué las arma de ese modo, o sea, por qué utiliza así para armarlo. Primero que toda reacción de combustión es quemar. ¿Estamos de acuerdo? Hago el fuego para un asado, estoy haciendo una combustión, ¿sí? Toda reacción de combustión es quemar. ¿Cómo puedo prender un fuego en el ambiente en que vivimos? Porque hay oxígeno en el aire, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos oxígeno en el aire, que nosotros viviéramos del nitrógeno, por ejemplo, no existiría la reacción de combustión. Entonces, no existiría el fuego, capaz, del modo que lo conocemos. Entonces, vos tenés que saber que terminológicamente hablando, la palabra combustión siempre te está indicando que vos vas a quemar algo. Cuando vos quemas un hidrocarburo, que es un compuesto orgánico, que son los más sencillos porque solo están formados por carbono e hidrógeno, por eso se llama hidrocarburo, y vos lo quemás porque estás al aire y en el aire hay oxígeno, resulta ser que estos mismos elementos químicos que tenés en reactivos te van a tener que aparecer reordenados en productos. Cuando la combustión es completa, se dice, los productos siempre son dióxido de carbono y agua. Siempre. ¿Por qué te digo esto? Y nosotros nunca le vamos a estar diciendo
considere que la combustión no es completa, ¿sí? Sino que siempre vamos a suponer que es una reacción química donde se quema porque hay oxígeno, el hidrocarburo, y como producto me va a dar dos formas que son el dióxido de carbono y el agua. Cuando no es completa la combustión te da otros productos. Por eso yo te digo, nosotros no lo estamos aclarando, pero cuando hablamos de combustión estamos pensando que se quema bien y que da dióxido de carbono y agua. Si no, te daría monóxido de carbono, pero nunca te vamos a estar aclarando que consideres que da monóxido. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que uno espera que tengas previo de que cuando uno te dice que es una reacción de combustión, sabes que quemas la sustancia que tenés, la otra sustancia que tenés como reactivo, la quemás con oxígeno, y como esta sustancia es un hidrocarburo, te tiene que dar dióxido de carbono y agua. Eso siempre va a ser así, siempre vas a poner esto que está acá en negro, digamos, oxígeno, dióxido de carbono y agua, y lo que vas a tener que poder hacer es balancearla estequiométricamente. ¿Sí? Nancy, quería hacer una aclaración. Ayer se acuerdan que yo les había dicho esto, hablando ya de las reacciones de combustión y que la combustión era completa y siempre se producía dióxido de carbono y agua, y que podía pasar, y les di el ejemplo de, por ejemplo, el combustible cuando está contaminado con nitrógeno o azufre, que podemos llegar a tener otros compuestos. Pero si la combustión es completa, siempre va a ser dióxido de carbono y agua. Y otra cosita con respecto a la pregunta que hizo Emanuel recién de por qué, si era mejor trabajar con un mol de cada uno de los hidrocarburos. Fíjense que en el enunciado le dice que los calores de combustión por mol del 1,3-butadieno y el butano son tal y tal. O sea, eso lo tienen que tener bien, bien presente, porque si ustedes trabajan con más de un mol, que es lo que les decía Nancy recién, de multiplicar todo por 2, afectar ese delta H a ese 2. Es una cosa, es un error que suelen cometer muy fácilmente, que cuando balancean la ecuación lo hacen por 2 todo y no tienen en cuenta esto que dice el enunciado, que los calores de combustión que ustedes tienen ahí es por mol. ¿Sí? O sea, eso lo tienen, márquenselo en el ejercicio, porque son errores que son muy comunes que cometan en los parciales. Nada más, Nancy, perdón. No, perfecto, es que es una aclaración re importante. Profe, Sí. y en el caso de que no sea un hidrocarburo el cual esté en la reacción de combustión, ¿ustedes nos darían ese compuesto que esté en combustión? Y fíjate que también dijimos que tenías que quemar hidrógeno. Y ahí vos te vas a dar cuenta que si vas a quemar hidrógeno, vas a tener que tener oxígeno. Combustionar hidrógeno, vas a tener que tener oxígeno. ¿Pero te va a poder dar dióxido de carbono y agua? No, porque en los reactivos tenés hidrógeno y oxígeno nomás. Te va a dar agua. Si yo quemo calcio, si yo quemo magnesio, me da óxido de calcio, óxido de magnesio. ¿Por qué? Porque pongo un metal y le sumo oxígeno. ¿Y qué vimos en la primera clase del cuatrimestre? Metal más oxígeno me da óxido metálico u óxido básico. ¿Se acuerdan? Sí, pero... Entonces, por eso que aclaramos que estamos hablando de la reacción de combustión en los dos primeros pasos de un hidrocarburo. En cambio, cuando es otra sustancia, y la quemaré y le obtendré un óxido, ¿sí? Profe, Pero son cosas que en realidad, no sé si se entiende que lo único que hay que hacer es estar atento. Si quemas hidrógeno, quiere decir que le agregas oxígeno en los reactivos. Si tenés hidrógeno y oxígeno y no te dijo que da
agua oxigenada, vas a tener que tener agua, digamos. Si ¿se entiende? Si quemas magnesio, si prende fuego un fósforo, el fósforo, digamos, la cerilla tiene fósforo en la punta y ese fósforo se quema con el oxígeno y me va a dar un óxido de fósforo. Es muy probable que me dé eso. ¿Se entiende? Son cuestiones que ustedes se tienen que ir acostumbrando porque es como que son formaciones de compuestos, nada más. Julián tiene la mano levantada. Profe, Sí. en la última reacción, no estaría mal, no tendría que ser un medio para que reaccione un mol de hidrógeno. Sí, lo que pasa que ahí te cuento ya, pero me voy a ir un poquito para atrás para no... Vamos a terminar esto primero. La combustión del butano con la ecuación balanceada es esta. Es un proceso exotérmico, pero el butano está como producto, ¿sí? Entonces, esta ecuación la tengo que invertir y me va a cambiar el signo del valor de la entalpía de combustión. Que siempre se acuerdan que las entalpías de combustión son exotérmicas, se me va a transformar en endotérmica. ¿Por qué? Porque lo voy a tener que invertir. Y yendo al otro paso, que me dice que voy a quemar hidrógeno y esa quema de hidrógeno me va a dar agua, fíjense, el hidrógeno está en reactivos, acá también está en reactivos. ¿Cuántos moles de hidrógeno necesito? Ah, ahí está. 2. Claro, necesitaría 2. Exacto. Entonces, por eso el balance se hizo a partir de no de la mínima expresión, sino de 2, porque sé. Pero de todos modos, este valor es para un mol, ¿sí? Entonces, este es reactivo, la ecuación queda como está. ¿Sí, Micael? Profe, ayer estábamos hablando de los hidrocarburos que siempre te daban dióxido de carbono y agua en cuanto al hidrocarburo sea puro. Pero si usted, no sé si nos aclararían o no, porque cuando era el hidrocarburo impuro, que tenemos un ejemplo en la carpeta, te daban también otras cosas como productos, porque estaba siendo impuro, ¿no? Como que estaba contaminado, por algo, por así decirlo. Y bueno, no sé, me quedó la duda de esa. Claro, De pero te lo tiene que aclarar, te lo tiene que aclarar. Cuando no hay Si no ninguna me aclara aclaración, que es un hidrocarburo, siempre va a ser puro y va a dar eso. Si no me lo aclara. claro. Ajá. Y la fórmula la vamos a tener que deducir nosotros, la que está, la que dice después de hay que saber que la combustión y está en azul, esa entera. Y si vos te guías por lo que dice el enunciado, la podrías deducir, pero yo en este momento diría que se la tenemos que dar, sí. A lo sumo, yo siempre digo, por más ecuación que le demos, ustedes asegúrense de que se la demos balanceada, ¿sí? Porque no tenemos ninguna obligación de darla balanceada. Entonces, siempre que le demos algún dato, siempre hay que repasar conservación de las masas, ¿sí? Siempre hay que repasar las leyes, ¿sí? Bueno, muy bien. Hasta ahí Una estamos. cosita, Nancy, perdón. El Sí, sí, agua sí, ahí sí. es líquida, porque el delta H de 285,8 es el delta H de formación del agua líquida. En la ecuación C. El producto, el agua como producto de la ecuación C es líquida. Y no participaría en la reacción como gaseo. Ah, no dije nada. No, No, me confundí con otra. justamente. Claro, no participa. Exactamente de eso estamos hablando, ¿sí? Que había un error de tipeo, tanto copiar. Bueno, entonces, ahora
voy a, con todo lo que dije que iba a hacer, lo voy a hacer, digamos, ¿sí? Vuelvo a escribir, porque muchas veces yo digo, mejor volver a escribir todo para saber que lo que estoy haciendo está bien, ¿sí? Acá es como que me hice un machete de lo que iba a hacer y acá lo voy a poner en limpio para entender. Acá el otro reactivo que necesito, estoy reordenando también, es el hidrógeno. Estamos acá la inversión de la ecuación, ¿sí? Y ahora sumo, pero acá me parece que hay un error de interpretación porque no lo multipliqué por 2, ¿sí? Acá hay un error, esto va multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque acá dice, los calores de combustión por mol del 1,3-butadieno, del butano y del hidrógeno son tanto. Entonces, aquí la ecuación no está balanceada para un mol, para quemar un mol de hidrógeno, sino que estaba para 2 moles de hidrógeno. Entonces lo tengo que Te da multiplicar 500, por 2. claro, 571,6 te da eso. Bien. Entonces, le tengo que sumar acá. ¿Cuánto me da? 2000. 234. ¿O sea? Positivo. Bueno, que Sí. alguien más. Que A alguien mí me más. dio eso, pero negativo. Menos 234. 234. A ver, 2000. Ahí te lo hago, párate de nuevo. 6 menos 2540.1 menos 285.8 por 2 menos 234,1. A ver, alguien que desempate, che. Sí, a mí me dio eso. 234,1 negativo, sí. Muy bien. Y entonces, exotérmica. Muy bien. Ahí vieron uno de los errores que es típico de cometer, que es justamente Claro. eso, cuando uno tiene que multiplicar por hacerlo apurado o querer, digamos, evitar un paso, por ahí es factible cometer esos errores. Sí. Y acá le voy a poner 2. A todos. Sí. Entonces, ¿se entiende? Muy bien, a todos les da, todos aprobaron menos yo. Muy bien. Preguntas. ¿Es paciencia, organización, digamos, atención? ¿Alguna Yo pregunta? creo que de este ejercicio tienen que marcar lo que les decíamos recién, de prestar bien atención en el enunciado cuando les da los calores de combustión, porque por ahí les hacemos trampita y les decimos que 2 moles de butadieno, entonces ya cuando lo balancean tendrían que poner ese 2 moles, o sea, presten atención al enunciado, eso es una cosa. Segundo, es esto de cuando ustedes multiplican y hacen todas las operaciones matemáticas para resolverlo, tener bien presente cuando invierten y cambiar el signo, cuando multiplican por 2, multiplicar por 2,
y que la ecuación general, los estados de agregación, estén todos en el mismo estado de agregación, porque si no acá no podrían simplificar para que les quede la ecuación buscada, la ecuación final buscada. No sé si interpreta. Ahí preguntan por qué da vuelta la reacción B. Porque el ¿Por qué? butano es producto en mi reacción incógnita, digamos, de la que tengo que calcular la variación de entalpía. El butano es producto, fíjate, este es el butadieno y este es el butano. Entonces, la combustión del butano lo tiene como reactivo, pero la hidrogenación del butadieno lo tiene como producto. Entonces lo tengo que poner como producto para poder llegar a la ecuación. ¿Sí? Otra cosa que vieron que los 4 dióxidos de carbono se van con estos 4, el oxígeno lo mismo, ¿sí? Los 13, acá tengo 2 medios más 11 medios, tengo 13 medios con los 13 medios, ¿sí? Y acá tengo, sigo teniendo el error del agua, que es líquida. Bien. Ahí le estoy Profe, mostrando, ¿sí? ¿por qué se multiplicaba por 2? Porque la combustión del hidrógeno es por mol y yo directamente hice la ecuación multiplicada, digamos, balanceada con enteros, ¿sí? Y balanceada con enteros sería 2 moles de hidrógeno que se queman con 1 mol de oxígeno para darme 2 moles de agua. Pero el dato no es para esto. El dato, si vos te fijás, dice combustión por mol de hidrógeno. Y yo no escribí la ecuación por mol, la dejé multiplicada por 2. ¿Se entiende? Profe, ¿y ya podríamos como multiplicarlo de una en la parte C, al principio cuando planteábamos las reacciones? ¿O sí o sí? Claro, me parece que hubiera sido mejor si yo hacía esto. Ponía primero, ponía así, así, y acá ponía un medio. Entonces ahí ustedes veían que esto estaba todo bien. Esto era todo real. Me quise comer ese paso. Esto es lo que dice el enunciado. La combustión de un mol de hidrógeno. Ese mol de hidrógeno reacciona con medio mol de oxígeno y me da un mol de agua. Me tendría que haber fijado que acá tenía un 2 y entonces digo, bueno, ahora sí lo multiplico por 2. Tenía que haber hecho eso, no comerme los pasos, porque al comerme los pasos después me equivoqué. ¿Se entiende? No sé si era esa la pregunta. Sí, profe. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Algo más? ¿Algo más? Sí. En el chat no hay preguntas. Perfecto. La energía libre de Gibbs, entonces, es quien me da si un proceso es espontáneo o no. Cualquier otra función termodinámica, no. Tengo que saber cuál es el valor, si es positivo o negativo, de la energía libre de Gibbs, para saber que si es menor a 0, me da que el proceso es espontáneo. Y en la energía libre de Gibbs, por convención, también
cualquier elemento puro, como era en la variación de la entalpía estándar de formación, la variación de la energía libre de formación de un elemento como el oxígeno, ¿sí?, me da igual a 0, pero su alótropo, que sería el ozono, no, es distinto de 0, ¿sí? Así que ya van a ver en la tabla oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, ¿sí?, tienen valores de la variación de energía libre estándar de formación igual a 0, ¿sí? Muy bien. Y ahora vamos con el concepto de espontaneidad. ¿Sería recomendable desde el punto de vista de la termodinámica la obtención de benceno mediante la siguiente reacción a 298,15 Kelvin? Es decir, sugieren que obtenga benceno a partir de otro hidrocarburo, ¿sí? Esto es un hidrocarburo aromático, ¿se acuerdan? El benceno es una cadena cerrada de 6 carbonos, y que lo obtenga a partir del etino, ¿sí? Un hidrocarburo insaturado se dice porque tiene 3 enlaces. Tiene un enlace múltiple o enlace triple. Carbono-carbono. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Me dice, ¿es recomendable desde el punto de vista de la termodinámica la obtención del benceno a través del etino? ¿Es mejor así o capaz hay que buscar otro proceso? ¿Cómo se van a dar cuenta? Calculando el delta G. Exacto. Claro, lo que les está preguntando es si la reacción es espontánea, digamos, o sea, Exacto. Claro, espontánea en esa dado vuelta. dirección. Claro. Muy bien. Entonces, como calculo el delta G, lo puedo calcular y como cualquier función termodinámica, como el estado final afectado por los coeficientes estequiométricos, porque es una función que es una propiedad extensiva, menos la sumatoria de las entalpías de, perdón, las energías libres de los reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. Y esto me va a dar el delta G estándar de la reacción. Buscamos en la tabla, ¿sí?, los valores, los multiplicamos por sus coeficientes estequiométricos, ya que las energías libres están dadas en kilojoules por mol, ¿y qué me da? Menos 314 si está bien calculado, kilojoules. Esto sería por mol que se genera de benceno, pero que en general es mejor no poner en este caso los moles porque he estado multiplicando. ¿Qué les parece? ¿Lo recomiendan? Sí, porque es negativo, así que es espontáneo. Exacto. Se recomienda porque es espontáneo. Si le diera 2 procesos diferentes y calculan para 2 procesos diferentes que obtengan benceno, es decir, 2 reacciones distintas, si las 2 le dan negativa, la que sea más negativa, es decir, numéricamente el valor absoluto sea mayor, entonces esa sería la más recomendable. Si una le da positiva y la otra le da negativa, pues la positiva nunca va a ser recomendable. ¿Por qué? Porque el proceso no es espontáneo. ¿Sí, Micaela? Profe, la parte de cómo es, del delta G de los productos y de los reactivos, eso me lo da como otro problema, ¿verdad? Eso es lo que está en la tabla, que vos tenés que ir a buscar. No les puse la tabla, digamos. Profe, Agarren la del guía. agua, porque en la tabla yo vi los del agua. No, a ver. en la tabla número 4 está. Ah, Hay una de las columnas, creo. A ver, espérate. Sí, en la tabla número 4 ustedes tienen los valores de delta H, de la entropía y del delta G.
Claro, la tabla ordenadas de está, distinta manera, digamos, tienen ordenadas alfabéticamente todos los compuestos de aluminio, compuestos de azufre, compuestos de bario, bueno, lo que sea, y en esa tabla ustedes van sacando y trabajando con los de acuerdo a los compuestos que ustedes tienen ahí en la reacción, teniendo en cuenta esto de que es la sumatoria de los N por los delta G de los productos menos los N por los delta G de los reactivos. Y si fuera, a si fuera ver, otra en los temperatura, hacemos, fuera otra- decimos que se hace como una aproximación. Claro, ok. se trabaja, supónganse, si ustedes calculan el delta H y calculan el delta S y quieren ver cuál es la temperatura, por ejemplo, en que el proceso es espontáneo o no, entonces ahí lo calculan empleando esto que delta G es igual a delta H menos T por delta S. De ahí despejan el valor de la temperatura y pueden calcular en qué momento se invierte esa espontaneidad. Fíjate Y acá, esa temperatura va a ser distinto a los 25 grados, que es lo que estamos trabajando acá. claro, Profe, ¿puede repetir? Por hay favor. ecuaciones, hay ecuaciones que relacionan la variación de la función termodinámica con la temperatura también, ¿no? Lo que pasa es que nosotros ahora es como que estamos haciendo una Es muy aproximación. básico, claro, es muy básico como trabajamos acá. Cuando ustedes tengan como materia termodinámica van a ver muchos más ejemplos y a trabajar con esa ecuación que está diciendo Nancy. Claro. Y esto, fíjense, el benceno está como dato, ¿sí? No sé si lo estaban viendo. Yo fui a la tabla y busqué el valor, ¿sí? Y el etino no estaba como dato, debe ser que cuando no figura en la tabla, nosotros siempre cuando le damos los ejercicios nos fijamos que los datos termodinámicos estén en la tabla, si no figuran los agregamos en el enunciado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no sé quién había preguntado algo de sí que podíamos repetir, pero no sé qué. No, repetir lo de la temperatura, digamos, de cómo la despejo de esa fórmula, pero lo que no entendí es por qué va a cambiar de ser espontáneo a no espontáneo a una cierta temperatura. Es lo último que vimos ayer, eso. ¿Se acuerdan que de acuerdo al signo que tenga delta H en la ecuación que tienen ahí arriba donde dice energía libre? De acuerdo al signo que tenga delta H y el signo que tenga delta S, ustedes van a ir viendo si es espontánea en distintas condiciones. Eso fue el último que vimos ayer. Pero en el caso, por ejemplo, si le preguntáramos a qué temperatura esa reacción es espontánea, y entonces calculan el valor del delta H, calculan el valor del delta S, y cuando la reacción se hace reversible, es decir, que va para un sentido o el otro, el delta G es 0. Entonces, cuando el delta G es 0, nosotros tendríamos que delta H es igual a T por delta S. Entonces, la temperatura de ahí se puede despejar y de esa manera calculan cuál es la temperatura en la que se da vuelta la reacción, o sea, cuál es el límite en la temperatura en la que se da vuelta la reacción, que es espontánea en un sentido o en el otro. ¿Se acuerdan que ayer habíamos visto, supónganse, si el delta H es negativo y el delta S es negativo, por ejemplo, sería menos por menos más, ustedes tienen que prevalecer el valor del delta H con respecto al término T por delta S
para asegurarse a bajas temperaturas esa reacción sería espontánea. A altas temperaturas esa reacción no sería espontánea. Entonces la pregunta puede ser, y bueno, ¿y cuál es esa temperatura en la que me marca el límite entre baja y alta? Eso lo pueden calcular con esto que les decía recién, haciendo delta G igual a 0, y entonces ahí les queda que delta H es igual a T por delta S. Entonces despejan la temperatura y les quedaría delta H sobre delta S, y de ahí determinan cuál es esa temperatura que hace que hasta, por ejemplo, 200 grados sea espontánea la reacción, superior a 200 grados la reacción no va a ser espontánea. ¿Se acuerdan? Eso fue el último tema que vimos ayer. De Profe, todos modos, me justo ahí parece se que me había hecho tenemos... un lío. ¿Cómo? Disculpe, perdón. Que justo ahí se me había hecho un lío. O sea, había entendido lo de Sí, espontáneo siempre y no espontáneo siempre, pero cuando decía a temperaturas bajas, a temperaturas altas, en los diferentes casos, es como que ahí no... acá después, sí, está bien. Por eso lo vamos a ver. Hay un ejercicio ahora, el próximo es de eso. Dale, entonces, perdón. Entonces, no, está bien. Entonces, hicimos el cálculo del delta G según los valores que aparecen en la tabla, ¿sí? Nos dio un valor negativo del delta G0 de la reacción, es decir, la variación de energía libre estándar de la reacción me dio menor a 0. Esta reacción es espontánea, se da naturalmente, por esta razón este método para obtener benceno es recomendable. Esto no significa que sea una reacción rápida. En termodinámica no tomamos en cuenta la velocidad de la reacción. Lo único que significa es que es posible. Yo ya queriendo abrirme camino no hacia la cinética, lo que les quería decir que nadie me dice si voy a obtener benceno rápidamente, no que me va a llevar un mes obtener el benceno porque no puedo tener gente trabajando ni materia prima, digamos, esperando a que el producto aparezca al mes, ¿sí? Entonces, vamos a ver después un área de la química que es la cinética, la velocidad de las reacciones químicas, pero termodinámicamente la reacción es favorable porque el delta G es menor a 0. Vayamos a otro ejercicio que dijimos que teníamos que ver la influencia de la temperatura, ¿sí? En este caso dice, indique la temperatura a la cual el proceso de oxidación o combustión del monóxido de dinitrógeno en dióxido de nitrógeno es espontáneo. Entonces, el monóxido de nitrógeno reacciona con el oxígeno para darme dióxido de nitrógeno. En este caso, lo primero que tengo que hacer, por más que me den la ecuación balanceada, tengo que verificar, tengo que verificar que esté balanceada. En este caso, los coeficientes estequiométricos 2, 3 y 4 respectivamente. 4 nitrógenos, 6 y 2, 8 oxígenos, 8 oxígenos, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo sé a qué temperatura el proceso va a ser espontáneo? ¿Qué me pueden decir? Debemos despejar en la ecuación. ¿Cómo? Despejamos en la ecuación de delta G. Muy bien. Despejamos de la ecuación de delta G y acá lo que me está preguntando es la temperatura. Para poder despejar de la ecuación de delta G, delta H menos T delta S y delta G menor a 0 para que el proceso sea espontáneo, ¿qué tengo que calcular? Delta H y delta S. Exacto. Delta H y delta S. Delta H de la reacción
es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por la variación de entalpía estándar de formación de los productos, menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por la entalpía de formación estándar de los reactivos. ¿Sí? ¿Qué particularidad ocurre? Que la entalpía del oxígeno va a ser 0. ¿De dónde saco estos valores? ¿Cómo sé que es 0? Aparte que es por convención. ¿De dónde saco estos valores? De la tabla. De la tabla, muy bien. Calculo también la variación de entropía de la reacción del mismo modo. Los valores están en la tabla. En este caso, las entropías no tienen valores igual a 0 de los elementos, así que todos tienen un valor de entropía positivo. Sí observo la diferencia en que las entropías están dadas por Joule, mol, Kelvin, y las entalpías están en kilojoules por mol, entonces voy a tener que trabajar con homogeneidad de unidades cuando vaya al delta H, ¿sí? Y me da este valor de entropía. Antes de hacer los cálculos, analicemos esto. Vayan pensando qué temperatura les tiene que dar, si tiene que ser más grande o más chica, para que este proceso sea espontáneo. Y quería contestar la pregunta. Ah, ya está contestada, muy bien. Solamente en el ejercicio anterior me estaba indicando que estaba trabajando en condiciones estándar, ¿sí? Que era la temperatura de 298 Kelvin, que son los 25 grados centígrados, que era lo que preguntó el compañero, por qué teníamos ese dato y por ahí por qué no lo usamos. Ese dato nos sirvió para decir que sacamos los datos de la tabla porque son datos en condiciones estándar. Primero voy a preguntar, ¿qué me está indicando la entalpía? ¿Que el proceso es espontáneo? Que es exotérmico. Exacto, me está indicando que el proceso es exotérmico. ¿Y este valor de la entropía, qué me está indicando? Que la entropía del proceso disminuye. ¿Por qué? Porque es negativa. Si aumentara, me tendría que dar positiva y me da negativa. ¿Es lógico? Sí, porque en reactivos tengo más moles gaseosos que en productos, ¿sí? Está bien que cada uno tiene un valor de entropía determinado y distinto uno del otro, pero si yo tuviera que hacer un análisis genérico de este sistema, que tengo 5 moles gaseosos que me dan 4 moles gaseosos, cualitativamente yo puedo decir que la entropía disminuye. ¿Por qué? Porque cuando la reacción ocurre tengo menos moles gaseosos en productos que en reactivos. Tengo menos desorden. Muy bien. Entonces, y ahora yéndome al delta G igual a delta H menos T delta S para calcular la temperatura igualando a 0, como me decían en algunas de sus sugerencias, ¿sí? El proceso es exotérmico. Quiere decir que este término es negativo. Y este término, positivo por negativo, me da positivo. Y la conclusión ahora, cualitativa, es que este término nunca tiene que ser más grande que este. ¿Por qué? Porque como este término es positivo, y este es negativo, y para que sea espontánea tiene que ser negativa, este valor tiene que ser mayor a este. Ese es el análisis cualitativo que haces matemático para ver. El ejemplo es que tenés una reacción exotérmica, una entropía que disminuye, negativa, y entonces este término tiene que ser mayor a este. Para que este término sea mayor a este, tiene que ser
temperaturas bajas. Bueno, despejamos la temperatura. Esto, para que delta G sea negativo, delta H debe ser mayor a T delta S. Lo que no sé si se ve. Despejo la temperatura. Fíjense que acá tengo que pasar o los kilojoules a joules, que serían por 1000, ¿sí? O los joules a kilojoules, para que se puedan trabajar en homogeneidad de unidades. Acá pasé los kilojoules a joules y me da 331,57 Kelvin. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura para la cual el delta G es igual a 0 es 331,57 Kelvin. Pero para que delta G sea menor a 0, la temperatura debe ser menor a ese valor. Por esto que les dije que es a temperaturas bajas, porque este término nunca debe superar al del delta H. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? los dos moles esos que están multiplicados por 82,05, ¿por qué están puestos como 2 si son la sumatoria de los números de moles de los reactivos? Porque cuando yo te leo, te digo la sumatoria, pero es una sumatoria de términos. ¿Sí? Vos me estás diciendo, ¿por qué pongo el 2 acá en lugar de poner 5? ¿Ah? No, en el de arriba. No, en ese sí lo entendí porque son distintos compuestos. Pero en el de arriba que dice menos 2 moles por 82,05 más 0. Ah, porque el del oxígeno es 0. Porque el delta H estándar de formación del oxígeno es 0. Por 3 te da 0. Claro. 3 por 0, 0. ¿Y puede explicarme por qué cómo me doy cuenta porque que delta H tiene que ser, las temperaturas tienen que ser menores porque delta H tiene que ser positivo? Pero en ese caso, ¿cuándo tiene que ser positivo el delta H o tiene que ser más grande? No, no digamos. Fíjate. En este caso particular, ¿qué pasó? Pasó que delta H es negativo menos más por menos. ¿Entendés lo que estoy haciendo acá? Delta H es negativo, este es delta H. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, sí, profe. Entonces, delta H es negativo. Ahí está mi término negativo. Menos, me dice la ecuación, la temperatura, que siempre va a ser positiva, por el signo de la entropía. En este caso, la entropía es negativa. En una multiplicación, más por menos, menos. ¿Sí? Sí, profe. Menos, antecedido por signo menos, ¿cómo te queda? Positivo. Entonces, acá te queda una suma algebraica que sería el número negativo, que sería el menos 94, menos 31, ¿sí? Más una temperatura que no sabes cuánto tiene que ser, ¿sí? Y un número que es el 94, ¿sí? Por 94. Todo esto ya consideré el signo, ¿sí? Ya lo consideré. Entonces, todo esto te tiene que dar un número que sea menor a 31.300, ¿para qué?
para que delta H te dé negativo, delta G te dé negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, ahora sí lo entendí, gracias. Exacto. Entonces, tiene que ser lo suficientemente pequeña, por eso decimos a bajas temperaturas, tiene que ser lo suficientemente pequeña como para nunca superar este valor. ¿Cuándo es igual? Cuando la temperatura vale 331,57, pero por eso la respuesta es que la temperatura debe ser menor a 331,57. ¿Sí? Está bueno, eso también. Sí, profe, gracias. Una cosita quería aclarar, Nancy, ahí, que preguntaban Sí. en el chat de dónde salían los 31.300, que es Sí, la entalpía, el valor de la entalpía, los 31,3 kilojoules pasadas a joule, porque claro, recuerden que la entalpía la tienen en kilojoule, mientras que la entropía la tienen en joule. Entonces tienen que claro. unificar esas Hay que unidades. acordarse que un kilojoules es igual a 1000 joules, ¿sí? Eso hay que acordarse. Y siempre lo van a tener que hacer esa conversión de unidades, ya sea pasar la entalpía a joules o la entropía a kilojoules, porque en la tabla la entalpía está en kilojoules y la entropía está en joules porque es un valor más pequeño, por eso lo miden en una unidad más pequeña. Así que siempre van a tener que hacer ese pasaje. Y por eso esto es otra cosa de la cual se tienen que acordar, ¿sí? Así como les dijimos que una caloría es igual a 4,184 joules, un kilojoule son 1000 joules, una kilocaloría son 1000 calorías, ¿sí? Es igual que un kilogramo son 1000 gramos, ¿estamos? El kilo indica 1000. ¿Se entendió? En el chat no hay preguntas, así que... Bueno. Bueno, yo lo único que no tengo más. A ver, ¿o sí? Ah, sí, tengo otro ejercicio. A ver qué dice este. ¿En qué condiciones de temperatura se espera que se produzcan espontáneamente las siguientes reacciones? Este es cualitativo. Este me parece, a ver, les voy a mostrar la respuesta rápido y la voy a sacar. Este es cualitativo, así que hagamos este y ya no voy a empezar cinética, me parece. A ver, agarren papel y lápiz, piensen un poco y díganos algo. ¿En qué condiciones de temperatura, acá cuando van a tener que decir altas temperaturas, bajas temperaturas, ¿sí? Se espera que se produzcan espontáneamente las siguientes reacciones? ¿Qué dato me está dando? En este caso, en el ejemplo 1 dice que la descomposición del carbonato de calcio sólido me da óxido de calcio sólido más dióxido de carbono gaseoso. Y la reacción de descomposición resulta que yo tengo que darle calor a esta sal para que me dé el gas y el óxido. Entonces, el proceso es endotérmico. Si me está pidiendo que tengo que deducir de algún modo que el proceso sea espontáneo, pues entonces tendré que hablar de delta G igual a delta H menos T delta S y recordar que un proceso es espontáneo cuando delta G es menor a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Qué pasa con el primer término de esa igualdad? El delta H. Es positivo. Es positivo, muy bien, porque el proceso me está indicando que es
endotérmico porque me da el valor de delta H. ¿Qué opinan del segundo término? ¿Qué pasa cualitativamente? Yo sé que ustedes me van a decir, ay, yo voy y calculo de la tabla, profe, y no cometo ningún error. Yo quisiera que ustedes deduzcan cualitativamente qué pasa con la entropía de este sistema. ¿Aumenta o disminuye? Es la entropía de los productos menos la entropía de los Aumenta, reactivos. ¿Por qué? porque se genera un mol gaseoso. Bueno, Exacto, porque aparece un gas y entonces, comparado con los sólidos, que eran los únicos presentes, digamos, el estado sólido, el único presente en reactivo, acá tengo sólido y gas, el gas es mucho más desordenado, entonces la entropía aumenta. Si la entropía aumenta, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo, muy bien. Y entonces, ¿qué problema tengo ahora? La Este temperatura. término, ¿cómo es? Positivo. Y este término, ¿cómo me queda? Y tendría que ser negativo. Exacto, porque esto es positivo por positivo, ¿estamos? Temperatura positiva y delta S dijimos que aumenta porque aparece un gas en producto, el desorden es mayor, el estado final es mayor que el inicial en cuanto a la entropía, entonces esto es positivo. ¿Cómo hago para que el delta G me dé menor a cero? La Tiene que temperatura ser la tiene que ser temperatura baja. alta. Exacto. Este término, que es el término negativo en este caso, siempre debe ser mayor numéricamente que el término de delta H. Y eso se produce a altas temperaturas. En la reacción de descomposición del carbonato de calcio en óxido de calcio y dióxido de carbono, donde delta H es positivo, ya que es dato, delta S también es positivo, ya que se forma un gas en producto. Luego, si la temperatura es alta, delta G siempre será menor a T delta S, perdón, delta H siempre será menor a T delta S, y delta G va a ser menor a cero. ¿Se entiende? Sí, profe. Estos eran los ejercicios que tenían tanto problema que no sabían cómo deducir, cómo los iban a hacer para deducir. Bueno, ahora vamos con el segundo. ¿Qué dice el segundo? El sulfuro de zinc más el oxígeno me da óxido de zinc más dióxido de azufre. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Qué dato me da? ¿Qué pueden deducir? Verifican que está balanceada la ecuación, ¿sí? Todas esas cosas es lo primero que tienen que hacer antes de querer deducir cualquier cosa. ¿Cómo es la entalpía del proceso, de la reacción? Negativo. ¿Qué significa? Exotérmica. Que el proceso es exotérmico. Muy bien. ¿Y qué les parece con la entropía? va a ser negativa, porque al principio hay 3 moles gaseosos y pasa a haber 2 moles gaseosos. Exacto. La entropía, ¿quieres decir que aumenta o disminuye? Disminuye. Exacto, disminuye. ¿Por qué? Porque la entropía de los productos es menor que la entropía de los reactivos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, si es negativa, ¿qué es lo que pasa con este término? Queda positivo. Exacto, al ser negativa la entropía, el término menos T delta S me queda positivo. El delta H es negativo porque la reacción es exotérmica. ¿Y bajo qué condiciones la reacción será espontánea?
A bajas temperaturas, dicen en el chat. ¿Y el resto está de acuerdo con Jerónimo? Acá no estamos de acuerdo. No están de A acuerdo. bajas tendría que ser porque como el delta H es negativo, para que quede negativo siempre el delta S por la temperatura tiene que ser a bajas temperaturas. Claro. Como el delta H es el que me está dando la negatividad del delta G, porque él es negativo, porque es exotérmico, y el delta S al ser negativo me está haciendo positivo este término, el término delta H siempre debe ser mayor en este caso que el T delta S. ¿Cómo hace para que sea mayor? Pues esto numéricamente no tiene que ser grande. Y para que no sea grande, la temperatura no tiene que ser grande. Entonces, es a temperaturas bajas. Vamos a ver qué puse. En la reacción, el delta H es menor a 0, el delta S es menor a 0, probablemente ya que hay más moles gaseosos de reactivos que de productos. Luego el delta G, delta H mayor que delta S, el segundo sumando es positivo y conviene que sea pequeño para que delta G sea negativo. Y para que sea pequeño tenemos que tener temperaturas bajas. No sé si se ve. Está todo arriba. Por las dudas no se viera. Entonces, ¿están de acuerdo? Porque ¿entienden los análisis que hacen? El delta H en general le vamos a tener que decir, el proceso es endotérmico, exotérmico, o darle el valor numérico, o ustedes calcularlo, pero cuando ya se ponen a calcular, si queremos que hagan una deducción cualitativa, se van a tentar en calcular la entropía también. Por eso es como decir, se les da un enunciado donde en qué condiciones de temperatura se espera que se produzcan espontáneamente, ¿sí? Es muy vago, no le dice a qué temperatura, ¿sí? Y se espera que hagan un análisis cualitativo. Profe, ¿Sí? en ese caso, cuando dice en qué condiciones de temperatura habría que hacer todo este procedimiento, y cuando dice a qué temperatura habría que, bueno, despejar la T y considerando al delta G como cero. Sí, para mí sí. Okay. Es una cuestión, digamos, de redacción que influye en la interpretación del enunciado. A veces solemos poner sin realizar cálculos, indique Sí, tal cosa, digamos. Entonces claro. ahí significa que no me tienen que hacer ningún cálculo de delta H o delta G o delta S, simplemente tienen que hacer este análisis que estamos haciendo Nancy ahora. Exacto. Deduzca cualitativamente para complicarlo. Claro. En lugar de ponerle no realice cálculos, haga una deducción cualitativa. Bueno, ¿no tienen dudas? Profe, ¿Sí? estas diapositivas y la de la unidad 7 las podría subir, por favor. Sí. Porque estuve buscando las del 2020 y están todas las unidades cargadas menos las 7. Bueno. No sé qué pasa. Sí, lo que pasa es que hoy trabajé todo el día y llegué justo a las 4 hoy para dar clase, así que no. Gracias, profe. Estaba complicada. Sí, ahora mismo la subo. Bueno, empiezo, Moni, ¿te parece? Cinética. No, quedan 10 minutos nomás, no, me parece que no.
No sé si quieren Queda- aprovechar esos 10 minutos para hacer alguna pregunta. Claro, alguna duda que haya quedado. Acá lo nuevo que yo dije fue, en general en el tema termodinámica, lo que agregué fue lo de las unidades, ¿sí? Que me parece que era importante. Bueno, yo acá lo que les decía que esto era un sistema diabático, el calorímetro es un sistema diabático, ¿sí? Con sus partes, digamos, pero es adiabático porque la suma de los calores es igual a 0, ¿sí? La suma de todos los calores es igual a 0. Después, esto de cuando pusimos lo de, ¿cómo es? Lo de las unidades, no me acuerdo en qué diapositiva está lo de las unidades, que era lo de las calorías y los kilojoules, ¿sí? Acá, esto. Sí, el parcial es el 19. Acá están preguntando cuándo es el parcial, el 19, porque el martes que viene, hoy es 6, el martes El que martes que viene. viene tienen la evaluación formativa de termodinámica. Exacto. Hay alguien que quiera hacer una pregunta, tiene la mano levantada. Sí. Sí, yo, profe, es con respecto a la evaluación del martes, justo ese día yo no estoy. ¿Qué tendría que hacer en ese caso? ¿Y no Ahora tenés forma de conectarte? No. ¿Los otros los tenés aprobados? Tengo uno, solo que no probé el segundo. Bien, ¿sos del 1B1 o del 1B2? Del 1B2, profe. Bueno, tenés que mandarme un mail para ver, así entramos y vemos bien tus notas y vemos cómo hacemos. Bien, bueno, está bien. Le envío un mail ahora cuando termine la clase. Bueno, gracias. Muchas A gracias. N Bálsamo, ¿sí? El mail, me mandas de tu mail institucional o me escribís por el chat del aula virtual, ¿sí? Bien. Listo, muchas gracias. De nada. Bueno, ya está que el 19 es el parcial, así que Sí, estamos. una consultita. Sabrina Gaido, ¿sos del 1B1? Sí, ¿no? Perfecto. Bien. ¿Alguna otra acotación? Bueno, Profe, más cercana a la sí, fecha nos van a dar bien dónde es el aula que tenemos que ir y todo lo demás, lo que seamos presenciales. sí, porque todavía no Sí, sabemos exactamente. la semana Ok. que viene ya le vamos a dar el aula y bueno, fijar bien el horario y los protocolos a seguir. Tienen que, o sea, les van a tomar la temperatura al ingreso a la facultad, supongo que deben conocer ya la facultad, o al menos saber dónde está, y ahí nosotros le vamos a decir en qué aula específicamente se rinde. Claro, y otra cosa que yo les pido desde ya a los que rindan presencial, que sean muy puntuales, es decir, yo creo que los vamos a tener que convocar media hora antes, porque si llega a haber un solo termómetro, sí, imagínense a todos controlarle la temperatura, va a llevar un poco de tiempo. Así que desde ya, y lo mismo llévense el alcohol en gel, porque aunque las aulas estén limpias, si pasa como un día como hoy, que todo se llenó de tierra, digamos, también va a estar bastante complicado. Así que creo que los vamos a convocar por lo menos media hora antes. Sí, Consuelo. Profe, tanto el presencial como el virtual son el 19. Sí. Ah, bien, gracias.
Bueno, entonces los despedimos hasta la semana que viene, porque el viernes, no sé, Mónica, ¿vas a dar igual consulta? Yo di el lunes. No, no, yo el viernes, no me di cuenta de que el viernes era feriado y no voy a dar el viernes. Bueno, De no, última, y si yo quieren di, clase de consulta, lo del 1B1 puede ser mañana a las 2 de la tarde o mañana. claro, No sé. Mañana tenemos clase, profe, de 2 a 6. claro. Y bueno, no sé, ¿Quieren yo, clase de consulta o si? Ah, es que el lunes también, el martes, y lo que pueden mañana hacer es el martes. a la Yo lo único mañana que podía sugerir, claro, y si no, yo lo que podía o sugerir mañana es después el, de las 6 de la tarde no tengo problema en darles clase de consulta. claro, Los martes y miércoles, profe, a la mañana tenemos sistemas de representación de 10 a Ah, 12, bien. básicamente. yo lo único que les ¿Quieren? puedo sugerir es el martes, ustedes empiezan la clase con Pablo a las 14. Entonces a las 13 le podría dar clase de consulta el martes. Si no tienen otra Profe, materia. ¿la clase de consulta es solamente para el 1B1? No, por eso estoy hablando, yo estoy No. hablando por el 1B2. Ah, por el 1B2. Nosotros, ¿por qué hicimos clase consulta ayer? Porque en realidad el 1B2 tuvo el problema de que fue el jueves feriado. Propiedades coligativas no fue un tema que se pudo ver mucho en el práctico. Entonces, por eso yo di consulta el viernes y el lunes, ¿sí? Pero era nada más por la unidad de soluciones que tenemos el problema con el práctico, que todos los feriados que caen jueves, al único que afectan es al práctico del 1B2, en detrimento a que el 1B1 tiene clases normalmente. Como viernes y lunes de esta semana y la próxima son feriados, yo propongo, si quieren el 1B2 y no tienen otra materia, darle una clase de consulta antes de la evaluación formativa, que podría ser, yo digo a las 13, porque bueno, está bien, el 1B1 va con Mónica, pero estoy acostumbrada a pensar que los horarios son de todos juntos, ¿sí? Yo no tengo problema, si quieren, mañana a las 6 de la tarde les puedo dar clase de consulta y el martes, esperen que me fije porque tengo, el martes a la mañana puede ser también, o antes de que entren a la clase con Pablo. Y quiero aclarar acá para que pregunten una. Sí, dice la estoy clase. viendo yo también. La clase dice anterior, dale, léela. la entropía del sistema aumenta en procesos endotérmicos y en el anteúltimo ejercicio de hoy es diferente. O sea que lo visto en clase no pasa siempre. En lo que nosotros hemos hecho hoy es un análisis cualitativo y lo mismo para lo de la clase anterior. ¿Por qué pienso que la entropía del medio ambiente va a aumentar? ¿Sí? Escúchame bien, porque en la clase anterior te decía que la entropía del sistema aumenta cuando el proceso es endotérmico, ¿sí? En ese caso particular porque se pensó que tenía más energía y podía haber más desorden. En el ejemplo de hoy era como menos genérico que lo que se vio en la clase anterior, ¿sí? Porque en el ejemplo de hoy lo que te decía, quiero volver a que a pesar de que el proceso era endotérmico, el proceso es endotérmico, la entropía del sistema también nos dio que aumentaba. A ver, con la pregunta tuya dice,
en la entropía del sistema aumenta en los procesos endotérmicos. Y en el ejemplo 1, ¿qué es lo que pasa? La entropía del sistema aumenta en un proceso endotérmico. Es la misma. Se ve, a ver si estoy haciendo bien la deducción y si están de acuerdo. La entropía aumenta y el proceso es endotérmico. Es la misma deducción de la clase anterior. Eso es. Porque lo que pasa es la clase anterior, No para sé si... mí, analizaba la entropía del sistema, analizaba la entropía del, analizaba la entalpía del sistema que era endotérmico y que aumentaba la entropía del medio ambiente, me parece. Pero en este caso particular, el análisis cualitativo está bien. Eso no quiere decir que en algún momento, si nos podemos a calcular, me esté equivocando por los... No, pero aparte de eso, no que me voy a equivocar. entropía y entalpía se analizan por separados, o sea, no los tenés que analizar juntos. Yo no entiendo bien la pregunta que dice, la clase anterior explicó que la entropía del sistema aumenta en procesos endotérmicos. Sí. No, ya sé, es cuando vos lo relacionas con el entorno. Eso es lo que está diciendo. O sea, sí, si yo para tengo mí la es entropía, eso. claro, la entropía, si el proceso, la entropía disminuye cuando el proceso es endotérmico, porque yo tengo mi sistema de reacción y el sistema pierde calor, entonces la entropía dentro de mi sistema disminuye. No. ¿Sí? Claro, dentro del sistema, si yo pierdo calor, fíjate, no sé si tenés la En un filmina. proceso Claro, con el exotérmico. entorno, claro. En un proceso exotérmico, Claro, yo pero acá pierdo dice calor, que la es... entropía. Claro, pero Claro. acá dice que es endotérmico. Bueno, arranque con eso. Si el proceso es perdón, endotérmico, yo tengo que toma calor del medio, entonces la entropía del sistema aumenta. Pero eso es cuando yo relaciono el sistema con el entorno. Acá estamos hablando de una reacción química. O sea, no estamos haciendo la comparación del sistema con el entorno. No sé si, Ercilia, todavía estás presente, porque bueno, a ver si es esa la confusión de que a vos se te presentó. Me parece que no está más presente. Oye, tengo una duda. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene, además de la evaluación formativa? Y seguir aprendiendo. Vamos a ver si, empezar a Vamos ver a ver temas cinética. nuevos. El martes veremos cinética y el miércoles haremos repaso para el parcial. No sé si es esto lo que ella Ercilia, decía. claro, es eso, para mí es eso a lo que se hace referencia. Pero son, o sea, son cosas distintas comparado con la reacción. Sí, claro, no los queremos confundir más, ¿sí? Profe, en ese caso no entiendo por qué relaciona ahí el delta del sistema con la temperatura, por qué lo divide y todo eso. Es una forma de deducir para trabajar con delta H. Relación, claro, la relación entre la entalpía y la entropía. Eso es porque está en el equilibrio. Está en el equilibrio, es lo mismo para que... llegar al cero absoluto necesitamos energía negativa o algo, negativa infinita, si no me acuerdo, para llegar al cero absoluto. ¿Es verdad? Energía mínima.
Perdón, Brandon, un segundo que termino de contestar lo que está preguntando acá. Esta relación que ustedes ven acá, que es delta S, es delta H sobre T, la deducen de si yo igualo delta H es igual a T por delta S cuando el sistema está en equilibrio, y de ahí despejan o T o delta S, que es lo mismo que estuvimos trabajando recién en Nancy en los ejercicios. No me acuerdo quién fue el que preguntó por qué se hacía esa relación. O sea, eso es porque el sistema está en equilibrio. Entonces, delta G va a ser igual a 0 y de ahí se deduce esa expresión. No sé Ok, quién ok. preguntó. No, ¿Sí? no, Ahora profe. sí. O sea, Sí, sale de que delta G es igual a delta H menos T por delta S. Cuando el sistema está en equilibrio, delta H es igual a T por delta S. Si despejas delta S, te va a quedar delta H sobre T. Si despejas T, te queda delta H sobre delta S. claro, claro. Pero no es que tipo hay un ejercicio que va a relacionar estas sí, sino es más que nada para demostrar una relación No, que no, hay. es simplemente porque estás hablando del equilibrio entre el sistema y el entorno. Si la reacción es exotérmica, libera calor al entorno. Si la reacción es endotérmica, toma calor del entorno. Cuando nosotros trabajamos, generalmente trabajamos lo que ocurre en el sistema. Entonces, si yo tengo una reacción química que ocurre en el sistema, y hablamos esto de si la reacción es exotérmica o endotérmica y demás, analizamos solo el sistema. Por eso me parece que fue la confusión con la pregunta que estaban haciendo con respecto al ejercicio que hizo Nancy. O sea, ahí nosotros estamos hablando dentro del sistema, lo que pasa en mi reactor. No lo estamos relacionando con el entorno. ¿Me Claro, explico? No es sé, eso. ven ustedes la pregunta que ustedes tienen ahí en el chat. O sea, la confusión está porque acá nosotros estamos relacionando y comparando lo que ocurre dentro del sistema con lo que ocurre en el entorno. Y el ejercicio que hizo Nancy es lo que ocurre en el sistema, en mi reactor. No lo estoy relacionando con el entorno. No sé si queda claro. Lamentablemente me parece Claro, que hizo claro, la profe. pregunta y Sí, se sí. fue. Sí, No, sí. ahí está. No, ahí está, Ahora sí ahí entendí. está. Perfecto. O sea, son dos conceptos diferentes. En esto relacionamos sistema y entorno. En el ejercicio que hizo Nancy nos limitamos a nuestro reactor, al sistema. Si la reacción es exotérmica, endotérmica, si la reacción ocurre espontáneamente o no, lo que ocurre dentro del sistema. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, con Bueno, respecto a la clase de consulta, ¿quieren mañana después de las 6 de la tarde o quieren el martes antes de que entren a clase con Pablo? cri, Bueno, cri. no quieren clase de consulta. Mañana podría ser, no sé cómo están los chicos, no sé qué opinan. Bueno, yo doy el martes y vos la mañana y el que quiera se junta a cualquiera de las clases de consulta y listo. Cualquier cosa con tal que aprueben, Mónica. Bien, bueno, yo entonces les anoto mañana a las 6 de la tarde, ya me lo anoto porque si no me voy a olvidar, y el martes si quieren lo hacemos a las 13 horas. Sí, pero el martes la doy yo nomás, y que vengan todos. Ah, bueno, como quieran. Y mañana que vayan todos con vos, digamos, por Dale, esta entonces vez. le paso. Lo que pasa es que a las 18 mañana los del Los del 1B2 van a estar 1 en clase. tienen clase, cierto. Bueno, Ahora ya dijiste que ya das vos el martes. Así que- doy yo el martes, doy yo Bueno, para yo todo el mañana a las martes. 18 ya les subo el link. Bueno, profe. Bueno, Bueno, que les vaya listo. muy bien.